Bueno, pues buenos días a todos. Bienvenidos a su clase con el profe Ravi. Y vamos a continuar con una sesión que tiene que ver con las derivadas de orden superior, derivadas parciales de orden superior. Entonces, les voy a hacer un test a ver si comprendieron bien cómo tenemos que derivar. Si yo les pongo esto, ¿qué significa? Que primero se va a derivar con respecto a X y lo que nos dé contra... Exactamente. Primero se va a derivar con respecto a X y luego otra vez con respecto a X. Y si yo les pongo esto, Primero derivas con respecto a X y luego derivas con respecto a Y. perfecto. Y si yo les pongo esto, Primero se deriva con respecto a X, después se deriva con respecto a X, después se deriva con respecto a y por último con respecto a X. muy bien. Entonces, creo que esa nomenclatura, por eso me gusta utilizar esa nomenclatura, para mí es muy fácil. Y la puedo yo convertir a números. Por ejemplo, si yo les pongo f de 1, 1, derivada con respecto a X y luego con respecto a X, f de 1, 2, o f de 1, 1, 2, 1. Que es exactamente lo mismo. Y es una forma muy económica para poder indicar qué derivadas se requieren. Para ver si ustedes me entendieron, vamos a suponer que tenemos esta función f de x, y igual a x cúbica más x cuadrada y cuadrada menos 2y cuadrada. Entonces sería x cúbica más 2x, x cuadrada más y cuadrada menos 2y cuadrada. ¿Sale? Dice, tengo esta función que es f de x, y igual a x cúbica más x cuadrada y cuadrada menos 2y cuadrada. Encuentre las segundas derivadas parciales de esta función. Si yo les digo que encuentre las segundas derivadas parciales de esta función, ¿a qué derivadas me estoy refiriendo? De X y Y. Tienen que encontrar, ojo, f de xx, f de y, f de xy y f de yx. ¿Qué son las derivadas parciales que vimos la clase pasada? ¿Se acuerdan? De tal forma que de esa función tienen que encontrar esas cuatro derivadas. Los voy anotando uno por uno. F de xx. Ajá. 6x más 2y cuadrada. F, y, 2x cuadrada menos 4. F de xy. 4xy. 4xy. F de yx. Igual 4xy. 4xy. Vamos a revisarla. Vamos a empezar a trabajar entonces. Vamos a resolver este ejercicio y vamos a corroborar si sus compañeros están bien o no. Yo recomiendo hacer siempre las primeras derivadas. ¿Cuál? Vamos a derivar con respecto a x la función. Si derivamos con respecto a x la función, ¿qué le pasa a y? Se vuelve constante. Se vuelve constante. Entonces, la primera derivada sería igual a 3x cuadrada más 2x y cuadrada, y quedaría así la primera derivada con respecto a x. ¿Están de acuerdo? Sí. Ahora vamos a derivar con respecto a y. Eso sería 0, pues quedaría 2x cuadrada y menos 4y. No. Primero voy a derivar con respecto a x, la función, que la derivada con respecto a x es 3x cuadrada. Como y cuadrada es una constante, me quedaría 2xy.
Y la función la voy a derivar también con respecto a y. Esto es una constante de 0. Me quedaría 2x cuadrada y cuadrada. Y 2 por 2, 4y. Primero derivé la función con respecto a x y luego derivé la función con respecto a y. Si yo derivo la función con respecto a x, primero la derivo con respecto a x y después la vuelvo a derivar la función con respecto a x. ¿Están de acuerdo? Por tanto, sería 2 por 3 sería 6x más 2y cuadrado. Derivo esta función con respecto a x, y es una constante, será 2 por 3, 6x más x, la derivada de x es 1, me quedaría 2 por y cuadrada. Derivo la función con respecto a y. Ahora x es una constante, la derivada de y es 1, me quedaría 2x cuadrada. La derivada de 4y sería menos 4. Sí. Ahora, vamos a derivar la derivada de x con respecto a y. Ya tengo aquí la derivada de la función con respecto a x, ¿sí? Ahora, esta función la vamos a derivar con respecto a y. De tal forma que si derivamos con respecto a y, x es una constante, esto sería 0, por lo tanto me quedaría 4xy. Ahora voy a derivar con respecto a y luego con respecto a x. Ya tengo la derivada con respecto a y, ahora lo derivo con respecto a x. Si derivo con respecto a x, y va a ser una constante. Esto va a ser 0 y me va a quedar 4xy. Y de esta forma, yo obtengo mis 4 derivadas parciales de segundo orden. Muy bien. ¿Qué observan? Hay algo que se observa aquí. ¿Qué observan? La derivada de fxy y f de yx les va a dar lo mismo. De hecho, esta es una forma de comprobar si ustedes hicieron bien o no la derivada. Esto, fíjense que esto, hubo un matemático francés llamado Alexis Clairaut. Bueno, Alexis Clairaut, él demostró esto y después se conoció como el teorema de Clairaut. Teorema de Clairaut. Él nos dice que la derivada de x, y de un punto va a ser igual a f de x de a, Este teorema de Clairaut nos dice que la derivada de xy va a ser igual a la derivada de yx. ¿Sí? Acuérdense, Alexis Clairaut. Y para que vean un poquito de historia en lo que copian, fue un niño prodigio en matemáticas. Leyó el libro de cálculo del L'Hôpital cuando tenía solo 10 años y presentó un artículo científico sobre geometría de la Academia de Ciencias Francesas cuando tenía 13 años. A los 18 años de edad, Clairaut publicó Recherche sur les courbes à double courbe, que la traducción, a ver si me sale, es Investigación sobre las curvas en dobles curvas, que fue el primer tratado sistemático en geometría analítica tridimensional e incluía el cálculo de curvas en el espacio. Van a hacer el siguiente ejercicio. Ahí está. Les pongo la otra nomenclatura. Van a encontrar de la función z igual a x cuadrada y cuadrada menos y cúbica más 3x cuadrada más 5 las siguientes derivadas, que es derivada con respecto a z, o la segunda derivada con respecto a z de x, la tercera derivada de z con respecto a x, la segunda derivada con respecto a z, de z con respecto a y cuadrada, la tercera derivada de z con respecto a y la segunda derivada de x por dy.
¿Vale? Así que háganlo, por favor, y me dicen cuánto sale. Bueno, vamos a ver las respuestas de estos ejercicios. El primero es 2y cuadrada más 36x cuadrada. El segundo, ¿alguien lo tiene, por favor? 72x. 72x. Muy bien. El tercero, 2x cuadrada menos 6y. 2x cuadrada menos 6y. El cuarto, Menos 6. No 6. menos 6. Y el quinto, 4xy. 4x. 4xy. 4xy. Perfecto. Como verán, pues este ejercicio estaba muy fácil. Les varía un poco al momento de cambiar cómo se tenían que encontrar esas derivadas parciales, pero al final de cuentas el procedimiento y las derivadas estaban muy sencillas. ¿Alguien aún así tiene alguna pregunta o duda? Yo me equivoqué en algo en el 2, maestro, pero no sé en dónde. En el 2. Ajá, que es de la tercera. La tercera derivada con respecto a x. Bueno, pues vamos a hacerla para que no haya dudas. ¿Sale? Vamos a encontrar la función, y luego con respecto a x, la derivada con respecto a x. Si derivamos con respecto a x, y es una constante, ¿están de acuerdo? Entonces, derivamos eso y les quedaría 2xy cuadrada. ¿Están de acuerdo? Derivamos esto 2x cuadrada. Esto es una constante, es 0. Me quedaría 4 por 3, 12x cúbica, más 5, que es 0. ¿Sale? De ahí encontramos la segunda derivada con respecto a x. Nuevamente, derivamos con respecto a x y y va a ser una constante. Nos va a quedar 2y cuadrada. 3 por 12, 36x, x cuadrada. Y ahora encontramos la tercera derivada, que sería f de x, x. Esto es una constante, por lo tanto sería 0, y 2 por 36 sería 72x. Y este sería el resultado. Van a encontrar f de x, y, z, de mi función f de x, y, z, igual al seno de 3x más yz. ¿Alguien me puede explicar qué es lo que estoy pidiendo? Derivar primero con x, Ajá. después con x, Ajá. después con y por último con z. Si derivo con respecto a x, ¿están de acuerdo que y z van a ser constantes? Sí. Si derivo con respecto a y, ¿están de acuerdo que x y z van a ser constantes? Sí. Y si derivo con respecto a z, ¿están de acuerdo que x y y van a ser constantes? ¿Vale? Sí. Perfecto. A ver, entonces, realicen ese ejercicio, por favor, y díganme cuánto vale. ¿Cuánto te dio? 9yz 9 seno de seno 3x más yz ajá, menos 9 coseno ajá, de 3x más yz. 9yz seno de 3x más yz menos 9 coseno de 3x más yz. Excelente. Mándame la foto y ahorita vemos el ejercicio. A ver cómo es el ejercicio. A ver, mándame la foto. Bueno, aquí pueden ver el ejercicio de su compañero, Yair. A ver, Yair, explícanos qué nos hiciste. Primero busqué la derivada de seno y es coseno de u por derivada de u. Y ya lo hago de una manera directa, que es coseno de u y por su derivada, que sería 3. Ujú.
multiplicarla quedaría aquí arriba, quedaría enfrente el 3 y queda multiplicando todo lo que es el coseno de 3x más yz. Perfecto. Después, la derivada de coseno, porque el 3 se toma como, es un constante, es menos seno, y ya lo aplico aquí el menos, y ya es menos seno de u por derivada de u, y en este caso la derivada de u sería 3 de nuevo, y multiplicaría otra vez el 3 que está enfrente y quedaría menos 9, y queda menos 9 por seno de 3x más yz. Después derivamos con respecto a y, y sería la derivada de seno es coseno. En este caso u sería 3x más yz, que al sacar la derivada de esa función solamente quedaría z, ya que 3x se toma como constante. Y multiplicaría el 9 y quedaría como menos 9 z por coseno de 3x más yz. Y al final sacamos la derivada, perdón, de z, pero en este caso sería una función de u por b. U sería 9z y b sería coseno de 3x más yz. De esta ya la hago de una forma directa. Sería u, y eso sería b, ¿no? Ajá. Perfecto. Ya la hago de una manera directa, que derivada de coseno de 3x más yz es menos seno de 3x más yz por y. Y después es u por derivada de b por derivada de u. U sería coseno de 3x más yz, y la derivada de u sería menos 9. Y ya lo multiplico y quedaría el menos por el menos, sería más, y quedaría 9yz multiplicado por seno de 3x más yz, menos 9 por coseno de 3x más yz. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Yair. Sí, ya. ¿Alguien no le dio? A mí, profe, pero estoy checando. ¿En qué parte? A ver. La derivada de z. Yo no- Ya en A la ver. última. En la última. Bueno, recuerda aquí, como bien dijo tu compañero, que es u por b. U es 9z, sería menos 9z por b, que es la derivada de coseno de 3x más yz. Entonces, hace la derivada de coseno, que es menos seno, de 3x más menos z, por la derivada que está aquí adentro. De hecho, aquí voy a poner este draw. O sea, esta parte es la derivada de lo que está adentro. Entonces, es esto más la derivada de lo que está adentro. Como estamos derivando con respecto a z, x y y son constantes, por lo tanto, la derivada de z es 1, les queda aquí la y la derivada de 3x es 0 porque es constante. Más b, que es coseno de 3x más yz, por la derivada de u. Como estamos derivando con respecto a z, por eso es menos 9. ¿Hasta ahí vas bien? Sí, profe, ya vi dónde tengo el error. Perfecto. Y ya lo único que hace es hacer multiplicaciones. ¿No? Dice aquí menos por menos, da más, 9. Esta y que estaba multiplicando la pasa multiplicando para acá y les queda el seno de 3x y cuadrada. Y el otro, el 9 lo pasa para acá y se queda con coseno de 3y cuadrada más y cuadrada. Perfecto. Bueno, como pueden ver, estas son las derivadas de orden superior. Podemos nosotros pues seguir trabajando. Como resumen les quiero decir, cuando derivamos con respecto a una variable, las otras permanecen constantes. Si son 3 variables, x, derivamos con respecto a x, y y z se mantienen constantes. Si derivamos con respecto a y, x y z se mantienen constantes. Si derivamos con respecto a z, x y y se mantienen constantes. De tal forma que
considero que en estos ejercicios sí hay que tener mucho cuidado con respecto a qué estás derivando y lo demás lo manejas como una constante. Y ver qué es lo que se está pidiendo como derivadas. Por ejemplo, este ejercicio les puse, derivamos con respecto a X, luego con respecto a X, luego con respecto a Y y por último con respecto a Z. Les deseo pues una excelente tarde, un excelente día. Me da gusto que hayan podido resolver los ejercicios sin problema. Así que me despido de ustedes y nos estamos viendo hasta la próxima clase. Adiós.